Muy buenos días con todos. Mi nombre es Antonio Breña Correa. Soy médico, trabajo en el SAMU y actualmente voy a presentar un tema llamado COVID en casos especiales o manejo ante casos excepcionales con COVID. Entonces, dentro de los temas a tratar, situaciones especiales para COVID son pacientes que tienen alguna patología, una comorbilidad, en donde el manejo de COVID o las situaciones que están relacionadas a COVID no son tan usuales como una persona que no tiene comorbilidades. Por ejemplo, cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, infección por VIH, enfermedades neurológicas, especialmente voy a hablar acá de stroke, pacientes pediátricos y embarazo, ¿no? Que son temas que actualmente todavía están en estudio. Voy a hablar rápidamente sobre la estructura del coronavirus, del COVID, el SARS-CoV-2. Es un virus con una capa lipídica externa que tiene como proteína transmembrana más externa esta proteína tipo espiga S1 y S2, que justamente es la que le permite ingresar al organismo nuestro y ingresar hacia las células del tracto respiratorio inferior. Como sabemos, el SARS-CoV-2 es un virus ARN de cadena simple, que su genoma tiene codificados estos diferentes genes, que tienen diferentes tipos de enzimas, que son las que le van a ayudar, una vez que ya ingresó al organismo, que van a ayudarle a separar su material genético del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi para que se conforme un nuevo virus, ¿no? Una nueva partícula viral. Y bueno, acá está codificada la proteína transmembrana espiga, que es la que se pega o hace reconocimiento del receptor de membrana que tenemos todos nosotros, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA, el receptor de la ECA. Y acá tenemos un gráfico en donde se está reconociendo justamente, donde se ve el reconocimiento del virus con la membrana, ¿no? Este es el SARS-CoV-2. Acá está la membrana del endotelio, del epitelio pulmonar, de los alvéolos. Y tenemos aquí la enzima, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Justamente se pega a la proteína transmembrana tipo espiga. Esto hace que haya un reconocimiento, un rodamiento, y el virus es endocitado, ¿no? Al interior del citoplasma de las células pulmonares del alvéolo. Y justamente, obviamente, como todo virus, ingresa al citoplasma, luego ingresa al núcleo, y transforma nuevamente a través de su ARN una nueva partícula viral. Entonces, a través del ARN, este ARN es reconocido por el ribosoma, se traduce en diferentes proteínas virales, y esto finalmente determina que hay diferentes proteínas dentro del virus, ¿no? La proteína del nucleocápside, la proteína espiga, las proteínas de membrana, proteínas de cubierta externa, y bueno, finalmente el RNA que es del mismo virus, ¿no? Y ese es el RNA que se va a traducir en esas proteínas. Pasan por el aparato de Golgi, el aparato de Golgi va generando la partícula viral que finalmente sale envuelta y se exocita para que se dirija al resto del organismo, ¿no? Ok, volviendo al tema, empezaré a hablar sobre el cáncer y COVID. En el contexto de cáncer y COVID, los pacientes, existen, digamos, dos grupos de pacientes, ¿no? El paciente que tiene cáncer y que está en riesgo de contagiarse de COVID, y el paciente que tiene cáncer y tiene al mismo tiempo COVID. Entonces, principalmente, paciente con cáncer, teóricamente, y se ha visto por estudios también, tiene un riesgo más elevado de desarrollar COVID severo. ¿Por qué? Por diferentes cosas, ¿no? El paciente con cáncer de por sí tiene inmunosupresión tanto por el tratamiento como por la misma enfermedad. Entonces, más aún, pacientes con cáncer que acaban de terminar una quimioterapia, una sesión de quimioterapia, en las últimas 2 semanas, son pacientes que tienen un riesgo mucho más elevado incluso de desarrollar COVID severo. Además de esto, los pacientes con cáncer
tienden a presentar COVID de presentaciones atípicas. Es decir, una persona sin patologías normalmente manifiesta COVID teniendo tos, teniendo fiebre, dificultad para respirar. Los pacientes con cáncer probablemente no tengan tos, probablemente no tengan fiebre, probablemente inicialmente no tengan dificultad respiratoria, pero pueden tener diarreas, pueden tener poliartralgias, que son síntomas atípicos, y que luego de eso se asocian o se pueden asociar a rápido deterioro. Entonces, una persona que tiene cáncer y que tiene contactos COVID, tenemos que ser muy vigilantes de que no tenga síntomas o que no presente síntomas atípicos. Ahora, muy aparte de esto, los pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia pueden simular síntomas del COVID-19, como por ejemplo, un paciente que recibe quimioterapia puede hacer neutropenia febril, y la neutropenia febril da fiebre, y puede dar sepsis, que son signos, que son cuadros que son similares a COVID. Al mismo tiempo, la quimioterapia, algunos fármacos pueden asociarse a neumonitis, y la neumonitis puede producir tos, puede producir signos que son similares a un COVID-19. Entonces, tenemos que tener bastante precaución con estos pacientes porque son situaciones especiales. Linfopenia en cáncer es bastante común, tanto por el mismo tipo de cáncer que pueden ser leucemias, versus el tratamiento. La quimioterapia tiende a hacer disminuir los grupos celulares de la médula y esto puede producir linfopenia. Al mismo tiempo, COVID también produce linfopenia. Por lo tanto, un paciente con cáncer que esté en tratamiento de quimioterapia y tenga COVID, la linfopenia, pues no es algo que se considera muy importante en estos casos, ¿no? Más que otras variables. Un paciente con cáncer que tiene un contacto COVID y tiene síntomas, se considera prioritario de toma de muestra. Esas personas no pueden esperar 1 o 2 días a que se le vaya a tomar la muestra, tiene que hacerse de rápido, por lo mismo que se ha explicado que tienen deterioro rápido. Y bueno, los pacientes con cáncer que no tienen todavía COVID tienen que ser evaluados por su oncólogo para ver el riesgo-beneficio de qué tan importante y qué tan beneficioso para ellos va a ser empezar un tratamiento con quimioterapia en este momento o qué tanto se puede diferir, ¿no? Existen 4 grupos de tratamiento para este tipo de eventos, sobre todo relacionados a la pandemia, ¿no? El grupo primero es el grupo de pacientes con cáncer que están con buena evolución, que no tienen síntomas de recaídas y se podría esperar, esos pacientes podrían esperar un poco de tiempo para que se inicie nuevamente un ciclo de quimioterapia si es que lo necesitaran, ¿no? Los siguientes 3 grupos de riesgo son pacientes con cáncer que tienen patologías en donde pueden esperar un poco, pero siempre viendo el riesgo-beneficio. Y las últimas 2 también, ¿no? La última, incluso el último grupo de cáncer es pacientes con cáncer que si es que no se tratan con quimioterapia en este momento, puede reducir drásticamente las expectativas de vida. Entonces, son situaciones que el oncólogo va a tener que manejar. Al mismo tiempo, los estudios para diagnóstico y estadiaje. Si es que estamos hablando de cánceres de desarrollo lento, podrán esperar un poco hasta que pase la situación crítica de la pandemia, ¿no? Y de lo contrario, no. Al mismo tiempo, para pacientes con cáncer, pues las recomendaciones que nos da la Sociedad Americana es evitar, o mejor dicho, evaluar el pronóstico de estos pacientes con miras a manejo avanzado de la vía aérea, pacientes COVID positivos, en miras a colocar en ventilación mecánica, en miras a dar cuidados paliativos y cuidados del fin de la vida. Son situaciones que se tienen que manejar de la mano con el especialista en el tema, ¿no? Ahora, enfermedad cardiovascular y COVID, es sabido y está dentro de las normas que las personas con una enfermedad cardiovascular crónica tienen más riesgo de desarrollar COVID severo, llámese hipertensión, insuficiencia cardíaca, etc. Al mismo tiempo, el COVID-19 es una enfermedad que ataca al sistema cardiovascular y puede producir irritación, o mejor dicho, inflamación del miocardio. Entonces, todo eso se puede ver a través de dosaje de enzimas que tiene que ser seriado. Para todo paciente con enfermedades cardiovasculares y COVID tiene que hacer dosaje de enzimas cardíacas de forma seriada. ¿Por qué? Porque si se eleva la mortalidad aumenta mucho. Aproximadamente un 69.4% en comparación de un 23% en personas que no tienen enfermedades cardiovasculares.
Y bueno, lo otro ya lo dije, ¿no? El COVID-19 puede producir injuria miocárdica en personas sin enfermedad cardiovascular, pero la puede producir con más frecuencia en una persona que tenga antecedentes de enfermedad cardiovascular. Arritmias, tener ojo con eso porque ahora lo voy a mencionar. En el caso de la ecocardiografía, está indicada para pacientes que tengan patologías cardiovasculares, que tengan COVID y que actualmente se encuentren con problemas de insuficiencia cardíaca. Circulación por membrana extracorpórea o ECMO está indicado en algunos lugares en donde se puede contar con esto para pacientes que requieren manejos avanzados y manejos en unidades críticas. Y bueno, está en discusión actualmente si el manejo va a ser por ECMO venoso o venoarterial. Con pacientes hipertensos, es importante saber que la recomendación de la Escuela Americana y la Escuela Europea de Cardiología indican que no se debe descontinuar inhibidores de la RAS. Por ejemplo, si es que es un paciente hipertenso que ya está recibiendo captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, etcétera, cualquier medicamento de esta familia, un IECA, o un ARA2 o un BRAS, que al mismo tiempo también inhiben el sistema renina-angiotensina, no se debe cambiar la medicación cuando uno se entera que tiene el paciente diagnóstico COVID, porque está asociado a que haya un mal control de la hipertensión arterial. Al mismo tiempo, si es que es un paciente hipertenso que tiene COVID, no se debe iniciar tratamiento con este tipo de medicamentos, simplemente no se cambia la medicación en COVID para pacientes hipertensos. Muy a pesar de que se ha visto que justamente el receptor enzima convertidora en angiotensina es el que se encarga de ligarse a la proteína tipo espiga del COVID y la hace ingresar a la célula. Y se piensa teóricamente que estos receptores, o mejor dicho, que las personas que son usuarias de IECAS están asociadas a un riesgo más elevado. Todo esto aún está en estudio. Y bueno, finalmente el uso de hidroxicloroquina y de citromicina son medicamentos que se deben usar de forma casi extensiva en hospitales. ¿Por qué motivo? Porque la hidroxicloroquina es un medicamento que puede alargar el QT, la citromicina está asociada a arritmias, ambas juntas pueden generar arritmias en los pacientes y se necesita un monitoreo de EKG a diario para este tipo de pacientes para ver si es que en algún momento están prolongando QT o están haciendo arritmias que se tienen que manejar en el hospital. Entonces, la hidroxicloroquina, recomendación de la escuela americana, no darla para manejos domiciliarios. Y bueno, esta es una imagen de síndrome de QT largo, o mejor dicho, de QT largo como manifestación en el EKG. Existe una enfermedad que se llama síndrome de QT largo, que es hereditaria y que tiene diferentes fenotipos. Y bueno, en el EKG se ve de esta manera, ¿no? El intervalo QT que empieza desde acá, el inicio de la onda Q, hasta el final de la onda T. Si se encuentra largo, por encima de 400 milisegundos o de 440, en algunas otras literaturas, entonces se considera que está largo. Esas medicaciones pueden producir QT largo. Entonces, ¿qué cosa hacer? Si es que el paciente tiene diagnóstico de síndrome de QT largo, evitar dar estos medicamentos, o en lo contrario, si se tiene que dar los medicamentos, hacer control seriado de EKG. Y al mismo tiempo, si se ve que el paciente tiene, por ejemplo, también se tiene que hacer dosaje de electrolitos, sobre todo los electrolitos que tienden a producir arritmias, como el potasio, el magnesio, el calcio. Y estos dosajes tienen que ser seriados, porque si es que se determina que los electrolitos están alterados, hay que corregirlos, para evitar que el paciente con enfermedad cardiovascular pueda hacer arritmias. Ahora, en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica y COVID, el manejo pues tiende a ser un manejo especial. El paciente con enfermedad renal crónica tiende a tener COVID severo. Tanto los que tienen enfermedad renal crónica en estadios del 1 al 4, en hemodiálisis y en los post-transplantados renales. Todos ellos tienden a ser una población de riesgo. Aquellos con enfermedad renal crónica tienen que mantener su medicación habitual, incluidos los IECAS, incluidos los bloqueadores de la receptores de la angiotensina, como
losartán, valsartán, etc. Un dato importante en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y están en hemodiálisis, se tiene que tener adherencia estricta a los protocolos para minimizar el riesgo de infección. Ahora, ¿cuáles son los protocolos para hemodiálisis? Se dan algunas indicaciones generales que se espera que se puedan cumplir en todos los hospitales, ¿no? Los pacientes receptores de trasplante renal en terapia inmunosupresora se debe cambiar de medicación en vez de micofenolato de mofetil o azathioprina u otros inmunosupresores, cambiar a metilprednisolona. Y bueno, esto es lo que se trata de, estas son las indicaciones de la Escuela Americana en hemodiálisis. Existen diferentes situaciones, diferentes realidades. Una sala de hemodiálisis puede tener personas tan pegadas como esto, o puede tener distancias como la imagen de la izquierda, o puede ser una sala aislada. El caso ideal de un paciente con hemodiálisis y COVID es que lo realice en una sala aislada, y que si no es así, el distanciamiento mínimo tiene que ser de 2 metros. Dentro de la sala de hemodiálisis se debe tomar la temperatura, se debe ver si es que hay síntomas de COVID a los pacientes para hacer reconocimiento temprano y aislamiento, ¿no? Luego, infección por VIH y COVID. Actualmente faltan muchos estudios para poder llegar a conclusiones relevantes en VIH. Sin embargo, por un tema teórico, el VIH es una enfermedad inmunosupresora que puede producir COVID severo, teóricamente hablando. En los pacientes que tienen VIH es importante, antes de que contraigan la enfermedad, asegurar que estén inmunizados contra influenza y neumococo. Continuar la medicación con lopinavir y ritonavir si es que ya forma parte de su terapia antirretroviral. Si es que no forma parte, no modificar la medicación y darle este medicamento. ¿Por qué motivo? Porque se han hecho algunos estudios en donde se determina que lopinavir y ritonavir podrían ser de utilidad, y otros que dicen, que son la mayoría, que dicen que no es útil para COVID. Así que la terapia antirretroviral tiene que mantenerse igual a como estaba antes el paciente. Los pacientes con carga viral indetectable y que actualmente gocen de buena salud deben de posponer sus visitas de rutina para evitar justamente eso, la exposición. Y evitar interrupciones del tratamiento si los pacientes están en programa de tratamiento con opioides, por diferentes motivos en personas con VIH. En el caso de stroke, de pacientes con enfermedad cerebrovascular, se ha visto que está asociado a mayor riesgo de COVID, y aparte de eso, de tener cuadros severos. Todo eso está reportado por la Escuela Americana de Neurología, perdón, la Escuela Europea y la Asociación Británica. Es importante ver el tema de manejo de stroke porque parte del manejo de stroke es la fibrinolisis y la terapia endovascular, que es el gold estándar, a pacientes de bajo riesgo-beneficio. Tener cuidado con ellos, sobre todo a los que no se les puede ofrecer un buen manejo con terapia endovascular, buenos resultados, mejor dicho. Aquellos que están inestables para ser trasladados fuera del área de la UCI, aquellas personas que se encuentran en pronación por dificultades técnicas obvias, y también aquellas personas que requieren bloqueo neuromuscular, aquellos que se encuentren en ventilador mecánico, aquellos que se encuentren con circulación de membrana extracorpórea. Todos ellos se tiene que hacer una evaluación minuciosa para evitar darles terapia endovascular si es que no se le va a poder ofrecer la misma de forma adecuada. Los pacientes pediátricos y COVID. Los pacientes pediátricos contribuyen a la transmisión de COVID en la comunidad. ¿Por qué motivo? Porque justamente tienen alta prevalencia de casos asintomáticos y casos leves. Hay muchos pacientes pediátricos con COVID que tienen pocos síntomas y por lo tanto de alguna manera están escondidos de la figura general. Para ellos, para los niños, hay algunas indicaciones. Solamente examinen orofaringe si es que es absolutamente necesario y con EPP. Obviamente, este EPP tiene que incluir un face shield, un cobertor facial,
porque los niños pueden toser. Aún así, los niños están asintomáticos. Solamente examinar si es que es completamente necesario. Y bueno, diferentes estudios han visto casos de COVID en niños, que son casos bastante excepcionales. Y bueno, agruparon justamente las características de los niños para las personas que deseen buscar el estudio. Se encuentra acá, citado en este último punto. Embarazo y COVID. ¿Qué es lo que se sabe actualmente de las gestantes que se encuentran con infecciones COVID? Primero, el segundo trimestre y tercer trimestre, clínicamente las pacientes son similares a las pacientes que no están embarazadas y tienen COVID. Si es que el COVID se produce en el primer trimestre, puede producir abortos. En el segundo y tercer trimestre se puede asociar a distrés fetal, parto pretérmino y bueno, distrés respiratorio de la madre en el caso de esto de gestantes que están con COVID. No hay una evidencia de que las gestantes son más susceptibles a tener COVID severo. En las mujeres embarazadas que tienen COVID no es evidente ni morbilidad ni mortalidad extrema. Y la información sobre transmisión vertical de COVID es limitada. No se ha encontrado tampoco material genético de COVID en el calostro, por lo tanto la lactancia materna es segura. Hay algunas recomendaciones para mujeres embarazadas que tienen COVID con miras al parto. Se recomienda, y esto está escrito también en unas guías de salud acá en Perú, que las gestantes que tienen COVID puedan dar a luz de acuerdo al tipo de parto que está programado antes de que supieran que tuvieran COVID. Por ejemplo, si es una gestante que tiene una buena pelvis y está indicado tener un parto vaginal y se contagia de COVID, puede tener un parto vaginal, eso no aumenta el riesgo de que el bebito se pueda contagiar. Si es una paciente que se encuentra en la semana 32, 33, 34, que todavía no espera un parto, se tiene que evaluar el uso de una cesárea en este tipo de casos. ¿Por qué motivo? Porque se sabe que las madres o las personas entran a un pico más alto de la enfermedad a la segunda semana. Es decir que a la segunda semana de la enfermedad la gestante tiene riesgo de manifestar la enfermedad en toda su magnitud. Entonces se tiene que ver riesgo-beneficio en el caso de los neonatos y en el caso de la gestante. Sobre todo para estos casos en los que se encuentran en el tercer trimestre, pero aún pretérminos. Y bien, eso sería todo con respecto a gestantes. Mi nombre es Antonio Breña Correa y ha sido un gusto brindarles esta información.